Seguimos entonces en el enfoque provincial por FM Keops 90.1, por AM 1520, la voz regional de Chascomús. Vamos a reiterar nuestra vía de comunicación en el WhatsApp, es 221-601-4444. Atención con esta nota que la venimos postergando hace mucho y que hoy sí vamos a darle todo el espacio que se merece, que es sobre historia cultural en la provincia de Buenos Aires, historia cultural de la gastronomía y sobre todo de algo que identifica a los argentinos, que es el asado como comida popular. Específicamente la tira de asado. Hay una clave en un distrito que te vas a enterar ahora, por la cual nace una forma de comer el asado en la República Argentina. Por eso entrevistamos a un historiador, a un investigador de la cultura y de la historia, Claudio Valerio, quien desde Campana nos decía esto respecto, y le decimos así en confianza a Claudio. Claudio, ¿cómo nace la tira de asado en la Argentina? La tira de asado es fruto de la casualidad y de la improvisación. Antiguamente, cuando se instaló el primer frigorífico de Sudamérica en la ciudad de Campana, estamos hablando de 1882, se exportaban los cuartos traseros y cuartos delanteros del animal. El costillar de la vaca era descartado. Los empleados del frigorífico, viendo esos descartes, los cortaban en tiras y se los llevaban a la casa para consumirlos. Ese es el origen de la tira de asado, fruto de la picardía. Como eso era un descarte que no se aprovechaba, las personas los fraccionaban, se los llevaban a su casa y los consumían. Y el tema es que de qué manera lo fraccionaban y cuál fue, ¿no? O resaltar Claro, cuál fue el descubrimiento que hubo. ¿Cómo se lo fraccionaba? Bien hecha está la pregunta. En el frigorífico estaba una sierra. Con esa sierra se comenzó a cortar a la res. Antiguamente se faineaba a la vaca por medio de hacha y cuchillo. Cuando vino la sierra, se comenzó a cortar al animal, se lo comenzó a cortar. Y ahí que los empleados del frigorífico, aprovechando esa sierra, comenzaron a cortar el hueso, a fraccionarlo, a hacer sus tiras y llevárselos a la casa para consumir. O sea que el elemento clave para separar lo que es el costillar completo y poder hacer la tira de asado es la sierra. Claro. Que es la sierra. Estamos hablando de la sierra manual todavía en esa época. No, ya estaba industrializada. La sierra circular, como se la conoce hoy en las carnicerías. Claro, que se la llama sierra sin fin, que es una cinta que juega infinitamente. ¿Y esa sierra vino importada o se le ocurrió a algún inventor argentino? No, vino de afuera, no te olvides que la instalación del primer frigorífico fue hecho con capitales ingleses y ya en otros tiempos, en otros lugares, ya se estaba fraccionando al animal, se lo fraccionaba. Entonces eso fue traído acá por los ingleses. Y te pregunto, si entonces se lo llevaban con material de descarte y uno justamente ahora se asombra, ¿no?, por esto que estás diciendo. ¿Qué era lo que más se vendía? Eran los cuartos traseros, como vos decís. Los cuartos traseros y cuartos delanteros, porque se aprovechaba la ecuación básica, mucha carne y poco hueso. Entonces, claro, como había que exportar, se buscaba exportar más carne que hueso. El costillar es prácticamente todo hueso. Claro. Entonces no rendía a los fines de exportación. Claro. Si se dice que para esa época, en lo que era Buenos Aires todo, los animales, los perros, eran muy gorditos porque consumían mucha carne, porque se descartaba todo. Se descartaban las achuras, se descartaban los costillares. Bueno, pensar que el asado hoy es motivo de polémica, ¿no? Por el precio, por el costo y demás, que va al compás de la inflación o que no va al compás de la inflación. Yo le recordaba a Claudio la famosa novela El Matadero de Esteban Echeverría, aquella con la cual Esteban Echeverría denunciaba a Juan Manuel de Rosas, más allá de cualquier juicio subjetivo de valor que se haga al respecto.
Y en el matadero, la gente, las clases bajas populares, iban a salir a los mataderos a reclamar las achuras. Y nada se decía del asado por aquel entonces. ¿Cómo sigue la historia, Claudio Valerio, respecto de la tira de asado y esta picardía obrera de cortar el costillar con una sierra sin fin? ¿Nos contás? Hay un inglés, yo lo llamo un plutócrata visionario, que ya él veía, cuando comenzó la era del frío, porque la clave acá para toda esta historia está en la conservación. Antiguamente la carne se la conservaba con sal, ¿sí? Claro. Estaba el chasqui, ¿sí? Claro. Cuando comenzó la era del frío, se pudo conservar más la carne. Y ahí fue cuando un señor, George Drable, al ver las bondades del frío, dijo, bueno, en Buenos Aires, en la Argentina, hay una corriente marítima que viene de lo que sería el norte de Mozambique, Australia, es una corriente marina que también moja las aguas de la provincia de Buenos Aires, las costas de la provincia de Buenos Aires. Entonces aquí encontró unas muy buenas pasturas como para desarrollar la carne vacuna. Desarrollando la carne vacuna e instalando el primer frigorífico, pudo comenzar a realizar exportaciones de carne a Europa, específicamente a Inglaterra. Sí. Y contame, Eso, de ahí fue que se originó esto. claro. Porque las condiciones se daban como para que los animales tengan una buena pastura para su desarrollo posterior. Claro, claro. Pero comentame algo más sobre el consumo popular en Argentina, porque vos seguís haciendo el recorrido histórico respecto de la tira de asado, y ahí te voy a combinar con otro libro de alguien a quien conozco como colega periodista y también dedicado a la gastronomía, que es Víctor Ego Ducrot, ¿no? Que habla justamente de la popularización del asado. Pero quiero que me lo cuentes vos. Muy bien. Como te dije, el asado se comenzó a fraccionar ya por los descartes del frigorífico. Bueno, con el tiempo, cuando ya se comenzó a fraccionar al costillar con tiras, ahí aparece el serrucho me la suele la sierra manual, en las carnicerías, se comenzó a difundir el asado como corte, ¿sí? Pero la gran popularización se produjo en lo que sería la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de 1945 en adelante, cuando fueron los gobiernos justicialistas. Para esa época, la mal llamada clase obrera o la clase proletariada comenzó a acceder a cortes populares, la carne tuvo acceso a esas personas y el asado se comenzó a popularizar. La gran popularización se hizo con los inmigrantes, porque el inmigrante, cuando comenzó a hacer sus casas en los barrios, cuando se llenaban losas, cuando se terminaba una losa, se agasajaba a los que ayudaban a llenar esa losa, los agasajaba haciendo un asado. Claro. Y por eso los fines de semana en los barrios, en los nacientes barrios del Gran Buenos Aires, era muy característico el olor a asado, porque la mayoría de los dueños de esas casas agasajaban a sus ayudantes, a sus colaboradores, con un asado. Ahí se popularizó. Y contame, ¿y antes del 50 cómo fue eso? Porque estamos hablando de una banda, una bocha de años, dirían mis amigos, desde el 82 hasta el 1945-1950. ¿Qué pasaba con la tira de asado? La tira de asado se podía vender, pero no era un corte popular. No era un corte popular. Pensemos que para esa época lo que era la tecnología del frío no estaba muy desarrollado. Entonces la mayoría de los habitantes tenían en sus casas, tenían alguna chacrita, algunos animalitos, animales pequeños, los cuales aprovechaban su carne para consumirla.
Después los cortes más comunes eran los típicos, ¿sí? Pero lo que es la tira de asado se popularizó, insisto, en el comienzo de la segunda mitad del siglo XX. Porque entonces estas partes de Claudio Valerio, donde describe históricamente sobre la tira de asado. Reservamos esto último, nos vamos a pasar unos segundos, pero vale la pena, donde comenta Claudio Valerio, ¿qué tiene que ver la carne y la tira de asado y campana con el nombre del club River Plate? ¿Lo escuchamos? No hay un elemento histórico como para decir, esta es la primer tira que se cortó en el frigorífico, porque donde estuvo instalado el primer frigorífico, hoy hay una siderúrgica. Entonces, todo lo que fueron los viejos galpones del frigorífico, con sus excavaciones, con todo, fue todo desaparecido porque se hicieron excavaciones para subsuelos donde hay maquinarias industriales inmensas. Pensemos que donde estuvo el frigorífico, o se hicieron excavaciones de 3, 5, 7 metros de profundidad para montar lo que es hoy una siderúrgica de primer nivel. Sí, muy Entonces, importante. no hay todo de Campana, sí. ¿Cómo? Una siderúrgica importante de Campana, sí. Una siderúrgica importante de Campana. Así que no se puede tener ese elemento. Lo que sí se puede decir son dos cosas. La primera, como fecha referencial, uno puede tomar que el primer embarque que se hizo de carne vacuna hacia el exterior, proveniente del frigorífico, en donde se exportó por primera vez la carne de res. Eso fue el 25 de noviembre de 1883, donde salió el primer embarque de carne vacuna congelada para Europa, y que vino del primer frigorífico de Sudamérica, el River Plate Fresh Meat & Co. Ya que mencioné el primer frigorífico, ¿cómo? Así se llamaba el frigorífico donde se llamaba la River Plate Fresh Meat Co. De hecho, el primer frigorífico también sirvió como inspiración para que el hoy Club Atlético River Plate tenga ese nombre. Hay una historia que cuenta de que el nombre River Plate viene del primer frigorífico. Mirá vos, la verdad que yo como hincha de Boca tendría que pensarlo de la tira de asado entonces. Acá somos colegas, yo también soy hincha de Boca, pero bueno, nuestros primos merecen una mención. Ellos, el nombre se disputó, es interesante la historia, si me das un minuto te la cuento. Sí, cómo no. Cuando se estaba gestando el club, uno de los dirigentes sentado en un bar pensando qué nombre darle al club, vio que de un barco descendían unas cajas que decía River Plate. Esas cajas tenían en su interior repuestos para el primer frigorífico. Ese nombre le gustó a este dirigente. Lo mencionó en reunión de comisión directiva y hubo una fracción que dijo no, al club hay que llamarlo Forward Athletic Club. Como había diferencias entre esos dos nombres, bueno, lo disputamos. ¿Y cómo se disputó? Bien de argentinos, con un partido de fútbol posterior a un asado. En el partido de fútbol, donde se disputaba, el equipo que ganaba era el nombre que iba a tener el club. El equipo que ganó fue Forward Athletic Club. No obstante, el nombre River Plate gustó tanto en que las dos fracciones se pusieron de acuerdo en llamarlo River Plate. Bueno, ahí escuchabas entonces la historia de la tira de asado, del asado como comida popular, la historia del nombre del club.